continuación, serán las palabras de la ingeniera Denise Arias, secretaria general de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz. Como Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz, nos sentimos orgullosos y nos sentimos agradecidos primeramente con la Escuela Militar de Ingeniería por brindarnos este espacio para poder realizar estas conferencias que realmente están enriqueciendo nuestros conocimientos. Agradecer a la empresa Monopol que ha formado parte el día de hoy de todas las conferencias, así también a la empresa Tecnopreco, y no nos olvidemos que todavía continúa la empresa Tigre, que es muy importante para todos ustedes, que todavía están cursando también algunos la materia de instalaciones domiciliarias. Entonces, estas gestiones que se están realizando a través de la CIP La Paz son muy importantes, porque si bien nosotros podemos aprender muchas cosas de manera teórica, lo hacemos también de manera práctica. Es por eso que le tomamos la palabra a la empresa Tecnopreco para poder visitar sus instalaciones. Un fuerte aplauso para la empresa Tecnopreco que vamos a pasar por ahí. De esa forma, entonces, vamos a dar continuación con el programa y estoy totalmente agradecida con ustedes por su presencia y también a todos aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales. Comentarles que estos ciclos de seminarios son totalmente gratuitos. Son 2 semanas que estamos transmitiendo en la página de la CIP La Paz y lo único que tienen que hacer es registrar su asistencia, como hemos estado viendo con los comentarios o con las listas de asistencia de manera presencial, y tenemos un enlace en nuestra página de Facebook que es Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz, que estamos totalmente comprometidos con lo que es la formación continua, tanto de los futuros ingenieros y de nuestros colegas. Muchas gracias. Continuando con el ciclo de seminario, damos paso al ingeniero Hans Martín Dockweiler Arias, ingeniero mecánico, 28 años de trabajo en la empresa de tuberías plásticas Tigre, 18 años de trabajo en planta de producción, 10 años de trabajo en área de asistencia técnica y producto. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Mi nombre es Hans Dockweiler, como ya lo había mencionado la persona. Estoy en la empresa Tigre ya durante 28 años. Es un placer para mí estar aquí en la universidad, en la Escuela Militar de Ingeniería, para poder un poco transmitir el conocimiento que tenemos gracias a la experiencia grande que tiene la empresa Tigre. El ingeniero que me ha predecido anteriormente de la empresa Tecnopreco hablaba algo muy importante, ¿no? Él hablaba sobre calidad. ¿Cómo demuestro la calidad? ¿Qué es calidad? Y esto se demuestra a través de las normas, ¿no? Hace algunos meses atrás me tocó comprar viguetas pretensadas para una aplicación especial. Compré las Bunker y recibí toda la asistencia técnica, me dieron los documentos de calidad y bueno, puedo confirmar que esas viguetas son de calidad, ¿no? Por los documentos que he recibido. Entonces, muy importante, y el tema que vamos a abordar con Tigre es eso, ¿no? Calidad. ¿Cómo puedo tener yo una instalación de calidad? Y bueno, una diferencia grande con el ingeniero del Castillo es que yo soy del Tigre, yo soy de 10 años.
Vamos a empezar un poco conociendo lo que es la empresa Tigre. Espero que pueda tener el audio suficiente. Vamos a ver un pequeño videíto. ¿Tú piensas en Tigre? ¿En qué piensas? ¿En una empresa que cuida del agua y transforma la calidad de vida de las personas? ¿En la marca más grande de la construcción civil que está siempre innovando, adelantándose al tiempo? Para muchos, la primera marca en Brasil que produjo tubos y conexiones de PVC y hoy líder en países de Sudamérica. Otros piensan en los más de 15.000 productos hechos para todas las fases de una obra. Además de los variados negocios como tratamiento de agua y efluentes, riego e infraestructura. En una empresa que está presente en cerca de 30 países. Fue una de las mejores empresas para trabajar en Brasil, Colombia y Paraguay. Pero cuando nosotros pensamos en Tigre, pensamos en personas, porque Tigre está hecha de eso, de personas y de la tranquilidad que Tigre representa para ellas. Personas como tú. Es eso. Lo que nos mueve es la confianza que tienes en nuestra marca hace más de 80 años. Ya seas un profesional Tigre, trabajes en una ferretería, seas un profesional de obra, de proyecto o consumidor. Es por valorizar esa conexión contigo que vamos a seguir trabajando, creando, innovando y evolucionando, siempre pensando en tu calidad de vida. A fin de cuentas, nosotros queremos tu confianza por los próximos 80 años y otros 80 años más. Cuando piensas en Tigre, ¿en qué piensas? Bueno, como han podido ver, la empresa Tigre es una empresa bastante grande, es una transnacional que tiene su central en Brasil. Estamos presentes en más de 30 países con nuestros productos, incluyendo el África. Llegan nuestros productos hasta el África. Y tenemos plantas en prácticamente toda Latinoamérica, en toda Sudamérica, en varias plantas en Brasil, 2 plantas aquí en Bolivia, una planta en Estados Unidos. Y bueno, es nuestro propósito, como lo pueden ver, es cuidar el agua para transformar la calidad de vida de las personas. Han podido ver, tenemos miles de productos, no se preocupen, no voy a hablarles de todos los productos que se tienen. Voy a tocar 2 puntos en específico, que son sistemas de desagüe sanitario y sistemas de presión, ¿no? Agua potable, qué normas se utilizan y cuáles son, cómo yo puedo confirmar la calidad de un producto. Entonces, comencemos. ¿Cómo se realiza el cumplimiento de normas en un sistema, en sistemas hidrosanitarios, ¿no? Lo primero, normas, ¿no? Escuchábamos las anteriores presentaciones, se menciona mucho normas y es tan importante, sobre todo hay muchos estudiantes aquí, cuando les toque ser supervisores, cuando les toque estar en obra, ustedes tienen que conocer las normas, tienen que andar con la norma siempre en la mano, ¿no? Representan las normas conocimientos de muchos años, ¿no? Y representan lo que tiene que ver mucho con la calidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una norma? El objetivo de una norma es estandarización, ¿no? Aquí está pintado en color. Está pintado en color rojo, porque es una palabra muy importante. Voy a estandarizar para poder generar una instalación de calidad. Y que todos mis elementos en mi sistema de instalación sean compatibles. Eso es lo más importante en cualquier proceso, sobre todo en instalaciones. En el caso de instalaciones sanitarias, ¿no? Las normas dan las directrices para realizar el diseño, la ejecución y el uso de productos.
¿no? Para una instalación ya sea de conducción de agua o una instalación de conducción de flujos sanitarios. Entonces, el uso de las normas es algo muy importante. ¿Qué normas tengo en el país? En el país manejo 3 normas importantes para las instalaciones hidrosanitarias. La primera tiene que ver con toda la instalación de diseños de sistemas de alcantarillado sanitario, es lo que no tiene presión. Se empieza por ahí, porque cuando yo voy a ir a una comunidad, a un pueblo, a una ciudad, ¿qué es lo primero que tengo que ver para que esa ciudad tenga agua? Antes que entregarle agua, tengo que ver cómo voy a desalojar el agua que le entregue. Entonces, por eso es que viene la primera norma en ese orden, que es la norma NB 688. Luego viene la entrega de agua. ¿Cómo voy a entregar agua? ¿Cuáles son los sistemas que tengo que tener? ¿Cómo diseño los sistemas? Prácticamente este tema de normas vienen a ser manuales de instalación. Y tenemos la NB 689, que es para sistemas de agua potable. Y un compendio de ambas normas. Algo que es muy importante es que las normas no son de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Una norma son directrices que es de cumplimiento voluntario, pero cuando se convierte en ley, cuando se convierte en un reglamento, ese se convierte en una norma o reglamento de uso obligatorio. Y ahí es donde aparece el RENISDA, que se basa en estas 2 normas y que es de cumplimiento obligatorio. Entonces, habíamos hablado de que el objetivo de una norma es estandarizar y hacer que todos los elementos sean compatibles para poder realizar una instalación de calidad. Es por eso que las normas, si ustedes las leen, que es muy importante que las lean, las normas refieren a normas de producto. Ya estas normas que habíamos visto, el RENISDA, es un reglamento que habla de cómo diseño y cómo ejecuto una instalación sanitaria. Pero también me refiere a con qué lo hago, cuáles son los elementos, cuáles son los productos con los que tengo que instalar, ¿no? Y es ahí donde hay un gran problema, y es por eso es que como Tigre nosotros damos este tipo de charlas que no son tanto de productos, sino que son de temas generales de conocimiento para universitarios y profesionales. Es muy importante que ustedes conozcan las normas, porque se ve mucha deficiencia en profesionales en obra. Los profesionales que están en obra empiezan a exigir cosas que no tienen que exigir en cuanto a productos, ¿no? Y no exigen lo que sí tienen que exigir. Entonces, muy importante el conocimiento de normas. Un gran error, una gran falla que pasaba aquí en Bolivia hasta más o menos el año 2003, 2004, ¿qué sucedía? Cuando nosotros teníamos instalaciones sanitarias para desalojo de flujos sanitarios, no existía una tecnología que pueda realizar fabricación de conexiones inyectadas. Entonces, ¿qué pasó? Lamentablemente no somos un país que se anticipe y que genere normas, ¿no? Las adoptamos. Y hubo un gran error en los años 80, cuando empezaron a aparecer los tubos plásticos, empezaron a aparecer los tubos de desagüe que seguían una norma que no era una norma muy conveniente, era una norma, no sé por qué, en Bolivia se agarró una norma peruana, ya teniendo normas americanas, teniendo normas europeas, teniendo un monstruo al lado que es Brasil, que maneja normas ISO o normas milimétricas, pero Bolivia agarró una norma peruana. Y si nosotros vemos cuál es esta norma, es la
la norma técnica peruana 399-003 que habla de los tubos de desagüe. Cuando ustedes vayan a trabajar en sistemas de flujos sanitarios, van a escuchar mucho el término 4 desagüe, 3 desagüe, 1,5 desagüe, tal vez ya lo han escuchado, ¿no? Esta tubería está basada en dimensiones imperiales, en pulgadas, pero son dimensiones nominales. Cuando uno realiza la medición de estas tuberías, va a encontrar dimensiones en milímetros. Obviamente aquí no manejamos las pulgadas, pero se menciona como nominal. Y como no había la tecnología de inyección de plásticos aquí en Bolivia, ¿qué se hacía? Agarraban, se generaba la instalación de tubería, y cuando había que hacer un codo, un cambio de dirección o una distribución, se acudía a realizar accesorios hechizos, ¿no? Yo corto un pedazo de tubo, lo caliento, lo acampano y voy generando conexiones para poder resolver el problema. Entonces se improvisaba. Durante muchos años se ha realizado esta mala práctica, y cuando se ha empezado a realizar con tubos bajo la norma de desagüe, lo que se hacía era utilizar, se generaban accesorios hechizos, y en las bajantes sanitarias, donde hay un poco más de fuerzas flectoras en la unión de la horizontal con la vertical, se rompían los accesorios. Entonces acudieron a la tubería de presión, que está generada bajo una norma NB13, ¿ya? Y ahí van a escuchar hablar de tuberías clase, o tuberías esquema incluso, ¿ya? Tuberías para presión. Entonces empezaron a utilizar tuberías de presión para bajantes sanitarias, y había una mezcla, ¿no? Había una mezcla incompatible entre el tendido horizontal y el tendido vertical. Entonces, ¿qué es lo que sucedía al realizar esta mezcla entre tubos de presión y tubos de desagüe hechos bajo una norma peruana? Incompatibilidad. Si existe incompatibilidad, no puedo tener una buena instalación, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? Se empezaban a utilizar para instalaciones verticales tubos de PVC de presión clase 9, hasta incluso tuberías de presión esquema 40, que son bastante gruesos. En algunos casos se utilizaban tuberías de alcantarillado sanitario, que son bajo otra norma, otras dimensiones, peor todavía, ¿no? Entonces eso generaba un problema, y hasta el día de hoy vemos instituciones del Estado que no salen de esta mala práctica. Cuando especifican una obra estatal, qué sé yo, un hospital, un colegio, las alcaldías, ¿no? Siguen cometiendo este error y siguen especificando tuberías de presión para bajantes sanitarias. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué ellos dicen tengo que especificar tubos de presión? ¿Por qué? Porque son más gruesos, me resisten más, ¿no? Pero ¿me resisten más a qué? Me resisten más a presión, pero un sistema de desagüe no tiene presión. Entonces yo tengo esta incompatibilidad, ¿no? Tengo, por ejemplo, un tubo de 4 pulgadas, un accesorio de 4 pulgadas que tiene de presión, que tiene 114 milímetros. Esta es una Y, ¿no? un ramal de desagüe, que en el punto bajo, que en este punto del ramal tiene 114 milímetros, y que va a encajar con un tubo que está viniendo de la horizontal con 104 milímetros. Imagínense, 10 milímetros de diferencia. Entonces no hay compatibilidad. ¿Qué magia tengo que hacer ahí para que funcione?
Lo que hacen es calentar este tubo, lo ensanchan para que pueda encajar al accesorio de 114 milímetros, ¿no? No tienen otra. Y ese es un punto de falla, donde se va a presentar filtración. ¿Qué me ocasiona la filtración en un sistema de desagüe sanitario? Cualquiera diría, es desagüe, ¿no? ¿Qué importa? ¿No? Pero sí importa. ¿Qué pasa si yo tengo mi sistema instalado embebido en hormigón y existe filtración? ¿Quién me puede decir cuál es el problema? Si yo tengo agua en una losa, por ejemplo. Se va a generar humedad. Exacto, ¿y la humedad qué me ocasiona? Un deterioro, ¿no? Si tengo una losa con hierro, el hierro, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar. Se va a oxidar y voy a tener un gran problema, ¿no? Entonces, es un gran problema que hasta el día de hoy sigue generando problemas, ¿no? Entonces, ¿es necesario, es la pregunta, ¿es necesario utilizar tubos de presión en un sistema de desagüe sanitario? Ahí tenemos un ejemplo. Esta es una bajante sanitaria. Normalmente se utiliza este tubo, o sea, normalmente antiguamente se utilizaba este tubo de presión, todavía lo hacen, y como les decía, el tendido horizontal se lo maneja con un tubo de desagüe más delgado, más liviano, de otro diámetro, lo que me está generando incompatibilidad. Entonces, en este sistema, ¿tengo esfuerzos de presión? No ve. No tengo esfuerzos de presión. ¿Dónde tengo esfuerzos? En el codo. En esta parte. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una descarga de desagüe sanitario, tengo un impacto aquí abajo. ¿Y qué va a pasar? Esto se va a tratar de estirar, ¿no? No va a tratar de reventar. Va a tratar de desprenderse en estos puntos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener una buena instalación y que no se desprenda? Tengo que utilizar unos buenos soportes, ¿no? Si yo tengo buenos soportes, no va a haber problema. Normalmente aquí en Bolivia utilizamos cemento solvente, o sea, pegamos los tubos con los accesorios, ¿no? Hacemos una unión que se llama por soldadura química. Es un cemento solvente, no es un pegamento, está mal llamado pegamento, es un cemento solvente. ¿Por qué? Porque realiza una soldadura química en el PVC, ¿no? Literalmente lo fusiona, lo suelda. Pero tengo que tener soportes que me ayuden. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí un tubo mucho más pesado? Voy a necesitar soportes más robustos, ¿no? Entonces mi obra, primero que el tubo de presión es más pesado, más caro. Segundo, que al ser más pesado necesito soportarlo y tener soportes más robustos, me encarece más. Y lo que estoy haciendo es encarecer. Y esto es lo que sucede, ¿no? Estos son tubos de presión, ¿no? Mezclados con tubos de desagüe sanitario, ¿no? Y si ustedes van a una obra de los años 80, de los 90, incluso de los 2000, incluso obras estatales que se están haciendo ahora, van a ver este tipo de filtración, porque los materiales no son compatibles. Entonces, y además van a ver que las instalaciones presentan un desorden, ¿ya? No son instalaciones muy ordenadas. Entonces, se ha reunido un comité
con el INORCA, se han reunido gente de EPSAS, de las entidades que tienen que ver con instalaciones de agua, ¿no? Los ministerios, etcétera, universidades, y han elaborado, han actualizado la norma, el RENISTA, y han dicho que hay que cambiar, ¿no? Cuando especifiquemos en la norma con qué tipo de tubería debemos trabajar, se ha encontrado que lo más adecuado, lo mejor, es trabajar con una norma brasilera 5688. En esos años, la empresa Tigre también fue partícipe de este comité, y en estos años se decidió en comité que esta norma debiese ser la que se especifique en el RENISA para tuberías de desagües sanitarios. Entonces, es la que está especificada. Esta es la norma brasilera que maneja las dimensiones y todos los requisitos que manejan para instalaciones sanitarias, de desagüe sanitario, ¿no? Este es un resumen de las dimensiones que tiene que tener el tubo bajo esta norma, ¿no? Aquí tenemos el diámetro exterior, y hay una gran ventaja: se tienen dos tipos de tubería, uno que es serie normal y la serie reforzada. La serie reforzada obviamente es dimensionalmente tiene el espesor mayor y se utiliza precisamente para bajantes pluviales y bajantes sanitarias. Entonces, ahí se tiene lo que la gente quiere, que sea un poco más robusto, y se tiene algo que es 100% compatible. Tanto la serie normal como la serie reforzada yo las puedo unir, puedo hacer la mezcla y tengo una unión perfecta. Entonces, ¿qué ventajas tengo respecto a lo que se utilizaba tradicionalmente entre tubos, en esa mezcla de tubos de presión con tubos de desagüe hechos en pulgadas? La serie normal y la serie reforzada son 100% compatibles, yo puedo mezclar y la unión es perfecta, es estanca. La compatibilidad es al 100%. Aquí tengo la posibilidad de trabajar tanto para tendidos horizontales como para tendidos verticales. Cuando yo trabajo con algo que es completamente compatible, es como tener lo que en nuestras épocas se llamaba el Rusty y lo que ahora es el Lego, ¿no? Los más viejitos sabemos qué es el Rusty, ¿no? Ustedes seguramente ya no han escuchado hablar del Rusty, pero es un Lego antiguo. Entonces todo es compatible, y al ser compatible es mucho más rápido realizar la unión. Entonces gano mucho tiempo en mano de obra. Las instalaciones se las realiza mucho más rápido. Y algo que es muy importante, cuando se hacen accesorios de tubos de presión, yo perdía sección en el tubo porque lo tengo que doblar, entonces lo vuelvo elíptico. En cambio, en un proceso de inyección mantengo esta área constante, ¿no? El área de flujo es constante. Entonces, todo esto ha llevado a que ese comité diga: muy bien, hay que dejar de usar tuberías de presión mezcladas con tuberías de desagüe en pulgadas bajo una norma peruana, que además es única, tiene sus pulgadas peruanas, algo medio extraño. Entonces, se decidió por este sistema, que es un sistema milimétrico, así se llama, es una línea de tuberías y conexiones milimétricas. Entonces ahí tenemos una instalación en edificios de gran envergadura. Muchos dicen: no, pero yo ¿cómo voy a trabajar con puro tubo de desagüe en un edificio de 30 pisos? ¿No? La Green Tower trabaja con tuberías de desagüe, serie normal y serie reforzada. Lo único que hay que tener cuidado es tener
reductores de energía. Cada entre 6 a 7 pisos se debe colocar un reductor de energía, que no es nada más que 2 semicodos de 45 grados, que lo que hace es evitar una caída en caída libre y le da un ángulo de caída para reducir la energía de impacto, ¿no? Calidad, ¿no? Y es lo que mencionaba en el anterior expositor. Calidad. ¿Cómo puedo yo demostrar la calidad de un producto? Ensayos, ¿no? Hablaba de ensayos. Lo mismo en tuberías, tienen que existir ensayos, ¿no? La norma brasilera, la NBR 5688, es mucho más exigente que la norma peruana. Tenemos ensayos de aplastamiento, ensayos de calidad de extrusión, ensayos de impacto. Este es un ensayo de impacto, ¿no? Son 3 ejemplos de los más o menos 10 ensayos que se realizan a una tubería. Ensayos de estanqueidad, ¿no? Hay ensayos de estabilidad dimensional, etc. Entonces son varios ensayos los que se manejan, y si nos vamos a la norma peruana, tenemos 1, 2, 3, 4 ensayos, ¿no? Aquí en la norma brasilera tenemos 8 ensayos. 8 ensayos que contemplan características mecánicas y características físico-químicas. Entonces, estos ensayos se han hecho contemplando la vida útil del producto. ¿Cuánto creen ustedes que debería durar una tubería plástica? 50 años, exacto. Esa debería ser la vida útil de una tubería. Para que yo pueda vender mi tubo y decir, este tubo le va a durar 50 años, tengo que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? La norma me exige hacer estos ensayos en laboratorio y realizo estos ensayos. Ahora, yo puedo decir que realizo esos ensayos, ¿no ve? Y no hacerlo. Es lo que hacen muchas de las empresas. ¿Cómo puedo demostrar yo que sí los realizo? Y eso es a través de un tercero. Es alguien que viene a mi planta y me dice, voy a hacerte una auditoría y quiero que me des tubos para que yo haga los ensayos y te voy a certificar. Esa entidad se llama el IPNORCA. Es la única entidad en Bolivia que tiene la capacidad y la autoridad para poder hacer una auditoría que se llama una auditoría de terceros, ¿no? Entonces, una vez que él va a la planta y mira que se han realizado los ensayos, presencia los ensayos, es testigo de los ensayos, emite un certificado diciendo esta empresa sí cumple con los ensayos exigidos por esta norma. Al final, ¿qué obtengo? ¿No? Habíamos visto un tendido desordenado, doblado con calor, etc. ¿Qué obtengo cuando tengo el producto adecuado? Tengo esto, ¿no? Tengo mucho más ordenado, tengo una instalación mucho más ordenada. Estas son instalaciones que se realizan actualmente en edificios de gran envergadura. Este es, por ejemplo, un edificio que se lo está terminando en Cochabamba, que es la nueva alcaldía de Cochabamba. Y fíjense, es mucho más ordenado. Además de ser mucho más ordenado, Tigre cuenta con bibliotecas CAD que le entrega a sus clientes, a los que van a hacer el diseño, y estas personas, me imagino que ustedes ya conocen los sistemas, los métodos BIM de trabajo, pueden trabajar en un sistema BIM y hacer una instalación mucho más rápida y perfecta, ¿no? Con probabilidades de falla mucho menores. Vámonos a lo que es presión, ¿no? Solo voy a tocar desagüe y presión. Les había mencionado que hay muchos productos. Hay productos eléctricos, hay productos para agua caliente,
hay N líneas en Tigre, ¿no? En el video han podido ver, es una empresa bastante grande, pero vamos a tocar el tema solo de presión. Entonces, cuando hablamos de presión, y aquí nos vamos a obras estatales, obras de infraestructura, tendidos de agua potable, también tendidos prediales, ¿no? Para agua potable dentro de edificios, casas, etcétera. Y lo mismo, ¿no? Me tengo que basar en normas. Y aquí tengo muchos materiales para escoger. Tengo polietileno, tengo tubería de PVC, tengo tuberías corrugadas de polietileno, tengo tuberías para presión, tengo tuberías de alcantarillado, tuberías de hierro fundido, tuberías de PRFB, que es plásticos reforzados con fibra de vidrio, ¿no? Tengo una variedad grande de materiales con las que puedo hacer instalaciones de infraestructura. ¿Cómo escojo? ¿No? Entonces ahí tengo varios materiales. Nosotros en muchas ocasiones podemos asesorar y recomendar la mejor opción. En muchas oportunidades nos ha tocado recomendar tubos de hierro fundido, que no son nuestro campo, otros tipos de tubería. Por ejemplo, hay unas tuberías que han aparecido ahora con una nueva tecnología, que es el PVC orientado, y lo hemos hecho, ¿no? Entonces, en nosotros van a encontrar personal que recomiende lo más adecuado para una instalación sanitaria, para una instalación de infraestructura, ¿no? Ahí tenemos todos los materiales: polietileno, hormigón armado, tubos de hormigón para alcantarillado, ¿no? Y esto es muy importante. Tenemos un carnaval de normas, ¿ya? Lamentablemente en Bolivia manejamos pulgadas, manejamos milímetros, vamos al mercado y nos venden el tomate en libras, vamos donde la otra caserita y nos vende el tomate en kilos, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí trabajando un poco la cabeza para poder determinar a dónde me voy, ¿no? A ver, a uno de ustedes les preguntaré, a ver, ¿cuánto mides en pies y pulgadas? ¿No? Creo que nadie en este salón va a poder. A ver, ¿sí? ¿Alguien sabe cuánto mide en pies y pulgadas? ¿Así? Qué capo, porque yo no tengo idea cuánto mido en pies y pulgadas. Pero aquí hay un problema, ¿no? Tenemos normas europeas que son muy coladas de las normas alemanas y tenemos normas americanas. En Europa también existen normas británicas, ¿no? Están muy de la mano con los americanos. Pero en Europa rige la ISO, ¿ya? Y la ISO se ha adecuado al sistema internacional. ¿Ustedes sabían que Estados Unidos tiene que ahora hablar en milímetros? ¿Sabían eso? No solo en pulgadas. Desde el año 1976 en Estados Unidos se han implementado los cursos, en los cursos técnicos, de ingeniería, etcétera, se ha implementado que tienen que aprender qué es un milímetro, qué es un metro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema internacional. De hecho, si ustedes ven una norma americana, tiene dimensiones en pulgadas y al ladito, entre paréntesis, tiene dimensiones en milímetros, ¿no? Entonces, el mundo entero tiene que adecuarse un poco al sistema internacional. Esa es la gran tendencia. Entonces, aquí tenemos normas europeas, las DIN alemanas, las UNE españolas, y las ISO, que es una organización internacional con base en Gran Bretaña. Las americanas, por su parte, tenemos las ASTM, que son normas para, en cuestión de tuberías, ASTM hay para todo, ¿no? Pero en las que están referidas a tubería, son para tuberías para exportación. Las AWWA son para tuberías que se utilicen en Estados Unidos.
las normas ANSI y el estándar de diámetros IPS, que es muy importante y que ahorita lo vamos a tocar. ¿Cuál es la diferencia, hablando de tubería, cuál es la principal diferencia entre ambos estándares que se dan en la denominación de diámetro? ¿No? En Estados Unidos, o sea, en una norma americana me hablan pulgadas. Y cuando hablan pulgadas tienen un estándar que se llama IPS. Cuando se han inventado los tubos de plástico, los tubos de PVC, han dicho muy bien cuál va a ser mi dimensión para este tubo de qué sé yo, 4 pulgadas. ¿Cuál va a ser la dimensión? Nos copiaremos de los tubos de hierro. Utilizaremos la misma dimensión, ¿no? Y es así que se han copiado de los tubos de hierro. Lo que sí varía es el espesor, obviamente. Un tubo de hierro va a tener mucho menos espesor que un tubo plástico. Entonces, pero el diámetro lo han mantenido. ¿Por qué? Porque querían tener una compatibilidad entre un tubo de hierro. Si voy a cortar un tubo de hierro ya que tiene años y lo tengo que cambiar, y lo quiero cambiar con algo plástico, tiene que haber compatibilidad, ¿no? Lo que hemos visto en las primeras hojas, es básico tener compatibilidad. Entonces, aquí podemos ver, estos son los estándares de diámetros nominales en un sistema europeo, ¿no? Tenemos 20, 25, 32 en milímetros, y mi diámetro nominal, ahorita vamos a ver, mi diámetro nominal es mi diámetro externo. En cambio, fíjense, estos son los diámetros IPS. Fíjense, media pulgada, ¿cuánto es una pulgada en milímetros? 250 o 25,4 milímetros, ¿no? Aquí es 33,4. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿ustedes sabían esto? O sea, en un tubo, si ustedes agarran un tubo de 1 pulgada y le miden el diámetro interno, el diámetro externo, no van a encontrar 1 pulgada ni por si acaso. ¿Ya? El externo mide 33,4 milímetros. ¿Por qué? Los europeos, su norma, su estándar, han dicho, mi diámetro externo va a ser igual al nominal. No me voy a complicar. Si yo quiero conocer el área de flujo, voy a tener que utilizar el diámetro externo y restarle 2 veces el diámetro para calcular el área de flujo. En cambio, los americanos han sido un poco más prácticos y han dicho, muy bien, ¿dónde voy a usar mi diámetro nominal? Va a ser aproximadamente el diámetro interior. Si se fijan en el dibujo, no es el diámetro interior exacto. ¿Por qué hacen esto? Porque los tubos, un tubo de 1 pulgada, esquema 40, o un tubo esquema 80 de 1 pulgada, o un tubo de 1 pulgada, esquema 120, o 1 pulgada clase 6, siempre va a tener el diámetro externo el mismo. Ya no varía el diámetro, incluso de la misma manera en milimétricos no varía el diámetro externo. Lo que varía es el espesor, entonces me varía el diámetro interno. Y los americanos, de forma muy práctica, han dicho, muy bien, entonces yo voy a utilizar 1 pulgada para calcular mi flujo. Ese va a ser mi diámetro para calcular el área, la sección de flujo. Entonces son muy prácticos, y cuando mencionan un tubo de 4 pulgadas, digamos, van a utilizar 4 pulgadas como diámetro de flujo. En cambio, el europeo, 32 milímetros, que es parecido al de 1 pulgada, le tengo que restar 2 veces el espesor, y ahí tengo mi diámetro de flujo, mi área de flujo. Es importante esa diferencia.
Cuando uno ve las licitaciones, dice, se encuentra con provisión y tendido de tubería PVC 16, SDR 26, UA, ¿no? Provisión y tendido de tubería PVC E40 DN 12. Es un carnaval de normas, ¿no? O sea, cuando ve uno las licitaciones, hay que interpretar y hay que saber qué están pidiendo, ¿no? Cada quien tiene su nomenclatura y cada quien le nombra como quiere. Entonces hay que estar interpretando, y cuando el momento en el que llega la tubería, el supervisor agarra y dice, no, rechazado porque esto no es lo que se ha pedido. Y puede ser que sí sea lo que se ha pedido, ¿no? Entonces, muy importante conocer cómo se maneja la nomenclatura en tuberías plásticas. Y ahí están las normas, ¿no? En Bolivia se han empezado con normas ASTM americanas que se han convertido en normas bolivianas. El IBNORCA ha agarrado estas normas y ha hecho una adopción de estas normas, es decir, las ha copiado y las ha vuelto normas bolivianas. Y hay una norma británica más metida por ahí, ¿no? Esta norma británica, vamos a ver, especifica en presiones, ¿no? Vamos a ir viendo, y al final, en los años, inicios de los 90, el Comité de Normas en Bolivia ha generado la norma boliviana NB213, que en este momento se está haciendo el estudio para volverlo reglamento técnico. Es decir, que se va a volver de cumplimiento obligatorio. Aquí tenemos las dimensiones de acuerdo a la Iron Pipe Size. Como habíamos dicho, se han copiado de los tubos de hierro. Y vamos viendo, esta es la norma, y esta la van a ver seguramente cuando trabajen. Es una de las normas que más van a ver, es la 1785, esquemas. Tubo esquema 40, ¿no? Eso es lo que van a ver. EPSAS lo especifica esquema 40 y utiliza en algún caso el esquema 80, que es un tubo más grueso. Esta norma, el IBNORCA la ha agarrado en los años igual 80s y ha dicho, vamos a generar una norma boliviana porque no podemos cumplir con todos los requisitos que me menciona la STM por temas de tecnología, ¿no? Me pedía hacer ensayos de 1000 horas a tuberías. No tengo un equipo que me aguante 1000 horas haciendo un ensayo, son 40 y tantos días. Entonces se ha hecho un estudio de regresión con las curvas de regresión de resistencia del plástico, y se ha determinado una presión de prueba que más o menos va son 3 veces la presión de servicio de una tubería, y se hacen pruebas a 3 veces la presión nominal de la tubería, ¿ya? Entonces, debido a ese estudio, podemos hacer ensayos a 1 hora, y se le ha nominado NB 1069. Si hubiese sido una copia fiel de esta norma, hubiera sido NB ASTM D 1785. Pero como han cambiado cosas de fondo, tiene otra nomenclatura, ¿no? Esa es la norma 1069, y si se fijan, cuando varío el diámetro, varío la presión nominal de la tubería, la presión de servicio. No es la misma en un tubo de 2 pulgadas que en un tubo de media pulgada. Mientras más bajo el diámetro, más resistencia a presión tengo en el tubo. Y es por eso que los americanos han dicho, no, para mí no es muy práctico no tener una presión patrón. Y se han inventado esta otra norma que maneja SDRs. Ya la norma es muy utilizada en Bolivia, que es la norma que me maneja Standard Dimensional Ratio, que es la división entre el diámetro nominal del tubo y el espesor del tubo. Y tengo este estándar de SDRs,
Ya no puedo tener un SDR, qué sé yo, 45, ¿no? Tengo el SDR 41, tengo el SDR 64, tengo este rango de SDRs. Lo mismo, el comité ha dicho, muy bien, aparece una nueva norma, la volveremos norma boliviana, al igual que la otra, no podemos hacer ensayos de 1000 horas, entonces haremos el estudio, lo mismo, ¿no? Bajamos a 1 hora las pruebas de presión y la denominamos NB 888. Esa, si se fijan, sí tengo un padrón de presiones, un tubo SDR 17, sea cual sea su diámetro, va a ser 17 bares de presión. Es coincidencia, ¿no? Vámonos a un SDR 21, es 13, como casi 14 bares de presión, ¿no? Sea cual fuese el diámetro. Y si se fijan, mientras más subo el SDR, menos presión me soporta, es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque es la división entre el diámetro y el espesor. Mientras más aumente el espesor, como es inversamente proporcional, voy a obtener menor, mientras más aumente el espesor, voy a tener mayor presión, pero el SDR va a ser menor. Y finalmente la NB213, que se basa mucho en la norma británica. Los británicos dijeron, nosotros vamos a nominar nuestros tubos de acuerdo a la presión que soporten. Y es muy práctico porque cuando uno diseña un sistema de tubería, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que necesita? Necesita el diámetro, o sea, área de flujo para ver caudal, y necesita presión. Entonces es muy práctico conocer la presión que soporta una tubería. Y ese sí tiene un padrón, ¿no? El clase 15 aguantará 15 bares, clase 12, 12 bares, ¿no? Y esa es la norma boliviana, la que se ha quedado, la que se ha institucionalizado. Si ustedes van a EPSAS, no trabajan con esta norma, siguen trabajando con los esquemas. Si ustedes van a Sucre, a ELAPAS, trabajan con SDRs, ¿no? Entonces, por eso es que el Ministerio de Pequeña Industria y algo así, la está volviendo un reglamento para que hablemos todos el mismo idioma. Si uno va a la Argentina o va a Chile o va a Colombia, no van a encontrar lo que encuentran aquí en Bolivia, ellos hablan un solo idioma. Entonces, la materia prima, los tubos están hechos con PVC y este PVC es uno solo, ¿no? Tiene unas modificaciones en su composición, es como una receta de cocina, tiene varios aditivos, unos que mejoran la resistencia a impacto, unos que mejoran la resistencia a presión, unos que mejoran la ductilidad, etc. Hay varios aditivos para cada aplicación, ¿no? Por ejemplo, un tubo de desagüe no va a ser tan dúctil como un tubo de presión, pero la densidad es prácticamente la misma, el tipo de polietileno de compuesto que se hace para tuberías de PVC es este, tipo 1, grado 1 y código 12454. Entonces, al final, lo que difiere mucho es el espesor en una tubería, es lo que hace la diferencia entre diferentes tubos de diferentes aplicaciones. Aquí, por ejemplo, como tenemos un carnaval de normas, lo que ha hecho Tigre, bueno, en su época era Plasmar, en los años 90, ¿qué ha hecho? Ha agarrado y ha dicho, muy bien, tengo 3 normas para un tubo, y en esas 3 normas tengo coincidencia en el espesor. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha agarrado el máximo de los mínimos y el mínimo de los máximos, ha encontrado el rango de espesores coincidentes y ha generado un tubo multinorma, un tubo que
me represente a 2 o 3 normas. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si yo tengo que almacenar mi tubería, solo hago un tubo y tengo en una camada un tubo que me puede cumplir con 3 normas, ¿no? Si lo hiciera norma por norma, tendría que tener stocks en cada tipo y tendría que tener varias torres bajas. En cambio aquí puedo tener una torre alta que me ahorra espacio, es muy práctico, etcétera, ¿no? Y ha llegado a esta tabla, ¿no? Y le ha puesto un nombre, ¿no? A cada tubo le ha puesto un nombre. Por ejemplo, clase 100, clase 120, clase 160. Un clase 160 en 6 pulgadas, por ejemplo, me cumple 3 normas. Es decir, yo hago un tubo que me cumple 3 normas y que me soporta 160 PSI, libras por pulgada cuadrada. Entonces lo llamo clase 160. ¿Ya? Es así como se maneja esta nomenclatura. Esta nomenclatura, Plasmar pasó a manos de Tigre en el año 2000, entonces esta nomenclatura ya tiene más de 30 años utilizándose así. Ya la conocen todos y cuando gusten se pueden dar charlas sobre esto, ¿no? Y bueno, tenemos la tubería predial, los tubos de bajo diámetro, bajo las normas. Aquí por ejemplo están los esquema 40, en tubos pequeños, tubos de bajo diámetro. Esquema 40, esta norma me maneja el esquema 40, 80 y 120. Prácticamente en Bolivia solo se maneja el esquema 40. Y aquí podemos ver las presiones que soporta cada diámetro. Tenemos la tubería bajo norma boliviana, que es más delgada y que trabaja a 15 bares, está estandarizado a 15 bares para volverlo más práctico. El problema de esta tubería es que no le puedo sacar rosca, ¿ya? La única tubería a la que le puedo sacar rosca es al esquema 40 y esta es la tubería rosca que todo el mundo conoce, ¿no? Culturalmente, háblenle a un instalador y el instalador les va a decir, tengo que poner rosca, ¿no? Para ellos es lo más seguro. Eso ya está cambiando porque ya hay otros sistemas, como por ejemplo la fusión, ¿no? Unión por calor, que se hace mucho más rápido, es mucho más segura, soporta agua caliente, etc. Pero culturalmente la siguen utilizando, ¿no? El instalador le encanta sacar rosca a la tubería. ¿Cuál es el problema de un tubo rosca? Que cuando yo lo rosco, le estoy quitando sección transversal al tubo, ¿no? Le estoy quitando espesor. Entonces, mi presión de servicio cae a 10 bares y no más. Calidad, ¿no? Tanto hablamos de calidad, qué ensayos realizo, y aquí tengo las diferentes normas y qué ensayos realizo, tanto normas americanas con su equivalente boliviano y la NB213, que viene a ser la que agarra prácticamente todos los ensayos de materiales. El que hace un tubo bajo norma NB213 está haciendo un tubo realmente de buena calidad porque tiene que cumplir con todas las normas a diferencia de las otras, ¿no? Son ensayos, como pueden ver, la cantidad de ensayos que tiene un tubo de presión. Eso sería, les agradezco mucho. Por si acaso, en algunas filminas han debido ver el IACE. El Tigre tiene un formato de presentaciones, un formato de capacitaciones para universidades, para profesionales, para instaladores, para institutos técnicos, etcétera. Si gustan, lo que les he dado es una de
muchas presentaciones técnicas que tenemos que pensamos que son importantes para tanto para estudiantes como ya profesionales. Entonces, si gustan, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que están ahí al final. Y podemos dar las charlas en universidades, ya lo hemos hecho en varias, lo estamos haciendo en la EMI de Santa Cruz, por ejemplo, se han realizado varias charlas. Si gustan, aquí también se pueden realizar. Muchas gracias. A continuación, se realizará la entrega de presentes en agradecimiento a la participación en este ciclo de seminarios. Invitamos al ingeniero Hans Martín Dockweiler Arias, a quien realizará la entrega al señor Teniente Coronel Giovanni Flores. De igual manera, invitamos al ingeniero David Gonzalo Pérez Ramos, a quien realizará la entrega el señor Teniente Coronel Giovanni Flores.